Muy bien, continuamos con nuestros ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tenemos el ejercicio 51 de nuestro libro. Un guepardo intenta cazar a su presa cuando éste corre a 50 km por hora a la menos 1 con una aceleración de 3 metros por segundo a la menos 2. La presa, que está a 100 metros, empieza a correr con una aceleración de 2 metros por segundo a la menos 2. ¿A qué distancia el guepardo caza a su presa? ¿Qué velocidad lleva en ese momento cada uno de ellos? Muy bien, vamos a hacer el análisis del problema. Nos dice que vamos a tener por aquí al guepardo. Vamos a colocar aquí el guepardo. El guepardo es esta partícula y lleva una velocidad inicial de 50 km por hora a la menos 1. Muy bien. Y también lleva una aceleración de 3 metros por segundo a la menos 2. Él intenta cazar a su presa que está más adelante. Muy bien, dice que está a 100 metros de distancia la presa. Muy bien, la presa en ese momento dice que empieza a correr. Entonces, si empieza a correr, la velocidad inicial de la presa es de 0, con una aceleración de 2. Entonces me piden calcular a qué distancia el guepardo atrapa a su presa y las velocidades que tienen cada uno de ellos. Entonces me están indicando que los dos están en movimiento. Entonces, una distancia mucho más adelante, aquí el guepardo va a alcanzar a la presa en este punto. Esta distancia que recorre la presa, esta distancia no la conozco, esta distancia le voy a decir que son X metros. Muy bien, ahora dice que se da cuenta la presa y empieza a correr, por lo tanto me habla de que el movimiento es simultáneo. Quiere decir que el tiempo que le toma al guepardo llegar a este punto es el mismo tiempo que le va a tomar a la presa, por lo tanto el tiempo del guepardo es el tiempo de la presa. Necesitamos calcular en este punto también la velocidad final para cada uno de ellos. Muy bien, de acuerdo a esta información, pues vamos a extraer los datos para después elegir la fórmula adecuada. Muy bien, tengo dos partículas, por lo tanto vamos a hacer el análisis de los datos para ambas partículas. El guepardo, obviamente, va a tener una velocidad inicial, una velocidad final, una aceleración, desplazamiento y tiene un tiempo. La velocidad inicial del guepardo son 50 km por hora a la menos 1. La velocidad final es desconocida. La aceleración que tiene el guepardo en ese punto es de 3 metros por segundo a la menos 2. El desplazamiento, la distancia que le va a tocar llegar al guepardo desde el punto donde se da cuenta que tiene que cazar a la presa hasta el punto donde la encuentra son los 100 metros más la distancia X que no conozco, y el tiempo que le toma al guepardo llegar a ese punto es el mismo tiempo de la presa, es decir, un tiempo T. Ahora, para la presa también se mueve con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tenemos las mismas variables. De acuerdo a los datos mostrados, tenemos nosotros que la velocidad inicial de la presa era de 0. La velocidad final es un dato desconocido. La aceleración es de 2 metros por segundo a la menos 2. El desplazamiento que le va a tocar a la presa recorrer solamente es X metros. Esto acá también es a metros. Y el tiempo que le toma a la presa, recordemos que es el tiempo del guepardo. Muy bien. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Recordemos que las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado son tres. Tengo velocidad final igual a la velocidad inicial más menos
la aceleración por el tiempo. Tengo velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y por último tenemos la del desplazamiento igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí vamos a utilizar aquella fórmula que nos permita relacionar las dos incógnitas, en este caso el desplazamiento y el tiempo. Voy a utilizar la fórmula del desplazamiento. Para ambos animales tengo, la fórmula es velocidad inicial por tiempo. Recuerden que el movimiento va de menos a más, por lo tanto utilizamos signo positivo. Entonces vamos con el guepardo. Los datos del guepardo. En los datos del guepardo me dice que el desplazamiento del guepardo es de 100 más x. Mientras que la velocidad inicial del guepardo es 50 km por hora. Aquí debo hacer un paréntesis, debimos haber hecho una conversión. Al convertir esto multiplicando por 1000 y dividiendo para 3600, esto equivale a 13.9 metros sobre segundo. Muy bien, tengo velocidad inicial 13.9 por el tiempo t que es desconocido, más la mitad de la aceleración del guepardo que es 3 por el tiempo t al cuadrado. Despejando x, voy a despejar x, me queda, una vez trabajado esto, me queda 1.5 t cuadrado más 13.9 t más 100 para el guepardo. Mientras que para la presa, la misma fórmula me dice que el desplazamiento que le toca a la presa recorrer es x metros, con una velocidad inicial de 0 por un tiempo t desconocido, más la mitad de la aceleración que es 2 por el tiempo t al cuadrado. Esto me da 0 por aquí y me dice que x es igual a t cuadrado. Sabemos que esta x de este lado es exactamente la misma x del lado de acá. Por lo tanto, sustituyendo valores me queda t cuadrado igual a 1.5 t cuadrado más 13.9 t más 100 igualando a 0. Recuerden que el t cuadrado pasa con signo cambiado. Aquí tengo un pequeño error que debo corregir. El signo del 100, recuerden que era positivo. Y al pasar de un lado a otro, cambiaba de signo. Y también habría que corregir. Muy bien, y me queda una ecuación cuadrática. Al reducir estos términos me quedaría 0.5 t cuadrado más 13.9 t menos 100. Recordemos que las ecuaciones cuadráticas las podemos nosotros trabajar de dos maneras, por fórmula general o por factorización. En este caso vamos a trabajar por fórmula general. Recuerden que la fórmula general dice que va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Recordemos que las variables son, aquí para a es 0.5, b es 13.9 y c es menos 100. Sustituimos esos valores en la fórmula y tengo menos 13.9 más menos
13.9 al cuadrado menos 4 por A y por C. Cuidado, se les ocurre omitir el signo. No pueden omitir ningún signo. Entonces por aquí me queda 13.9 más menos, al extraer esa raíz, la raíz cuadrada de ese determinante, nos da un valor de 19.82. Y recordemos que 2 por 0.5 nos da la unidad. Aquí vamos a sacar dos respuestas, un T1 y un T2. Al hacer la resta, tengo que T1 va a ser igual a 5.92 segundos y T2 es igual a menos 33.72 segundos. Entonces, nosotros vamos a utilizar en este caso el tiempo en positivo porque es el tiempo que transcurre hacia futuro. Por lo tanto, con este tiempo voy a trabajar ya que tengo que calcular ahora sí el desplazamiento. Muy bien, y me voy a valer de las ecuaciones que yo tenía al inicio. Aquí tengo una ecuación. Esta ecuación es la que voy a trabajar. Puede ser esta de aquí o esta de aquí, ya que ese es el valor de x en función del tiempo. Voy a trabajar la más fácil, que sería x igual a t cuadrado. Quiere decir que tengo que elevar 5.92 al cuadrado y eso me da un valor de 35.16 metros, lo cual me indica que la liebre solamente recorre 35.16 metros antes que el guepardo lo atrape. Implícitamente me dice que el guepardo recorrerá son en total 135 metros. Muy bien, esa es la distancia que el guepardo recorre antes de atrapar a su presa. Ahora tengo que calcular las velocidades en ese punto. Entonces puedo utilizar la fórmula de la velocidad en función del tiempo. Ya tengo la velocidad inicial del guepardo. Tengo el tiempo. Velocidad inicial, recuerden que era 13,9. La aceleración era de 3. Y el tiempo lo hemos calculado como 5.92. Tenemos que la velocidad final del guepardo será de 31.66 metros. Esto es para el guepardo. Mientras que para la presa tenemos que la misma fórmula. La velocidad inicial de la presa, recordemos que era de 0, la aceleración de 2 y el tiempo calculado fue de 5,92. La velocidad de la presa es de alrededor de 11.84 metros por segundo la menos 1. Muy bien, eso es todo en cuanto a este ejercicio.